El grupo son Julio Albia, José Sarango, Génesis Velasco, Miguel Zúñiga y quienes habla Denise Cordero. A continuación, los objetivos. Determinar la extracción de nanitos de la matriz de la muestra mediante dos fibras de sílice llamados polidimetilsiloxano. Conocer mediante la técnica microextracción en fase sólida los compuestos volátiles de la albahaca. Analizar los compuestos volátiles mediante la técnica. Identificar los compuestos volátiles de esta muestra que sería la albahaca. Ahora los fundamentos de esta técnica. Tenemos que la SPME se basa en la extracción de los analitos de la matriz de una muestra mediante una fibra de sílice fundida que está recubierta de un solvente. En la mayoría de los casos, este vendría a ser polimérico, seguida de la desorción de los analitos mediante temperatura o un disolvente orgánico. Tenemos que el principio en el que se basa la SPME vendría a ser la partición de los analitos entre la matriz de la muestra y el recubrimiento de fibra. El transporte de estos analitos desde la matriz hasta la fibra comienza cuando esta fibra entra en contacto con la muestra y la extracción se considera completa cuando la concentración del analito ha alcanzado el equilibrio de distribución entre muestra y fibra. Existen básicamente dos métodos de extracción posibles, donde el primero sería introduciendo la fibra directamente en la muestra o bien en el espacio de cabeza o headspace. Esto de aquí también lo podemos conocer mediante un modelo matemático, donde tenemos una ecuación que lo que nos expresa sería la relación lineal que existe entre la cantidad de analito absorbida por la fibra en el estado de equilibrio y la concentración de este en la muestra, donde N viene a ser el número de los moles absorbidos por la fibra, B sub F y B sub S los volúmenes de fibra y de muestra respectivamente, KFS es el coeficiente de partición del analito entre la fibra y la muestra, y C sub O sub 0 es la concentración inicial del analito en la muestra. Los fundamentos a analizar en este compuesto. Vamos a tomar lo que es el género Ocimum, que sería lo de la albahaca, por análisis de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, donde vamos a conocer la composición, los aceites esenciales que la caracterizan. Esta es una técnica rápida que no utiliza disolventes en la preparación de las muestras y es razonablemente sensible. Existe bastante recuperación de compuestos volátiles y en esta técnica, una fibra revestida con uno o más polímeros de extracción remueve por adsorción los analitos en la muestra. La combinación de SPME y GCMS ha sido exitosamente aplicada en la extracción de compuestos orgánicos, volátiles y semivolátiles entre las diversas muestras. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Génesis Velasco y voy a hablar sobre las variables de interferencia. En el proceso de microextracción de fase sólida podemos encontrar que se puede ver afectado por una serie de variables experimentales, las cuales pueden ser modificadas para así incrementar la eficacia del proceso de extracción. Dentro de estas variables se puede encontrar la agitación de la muestra. ¿Para qué va a servir la agitación de la muestra? Pues esto va a incrementar la difusión de analitos desde la matriz de la muestra a la fibra o espacio de cabeza, por la que se disminuye el tiempo para llegar al equilibrio. Otros parámetros importantes, pues está el tiempo, del cual voy a hablar más detalladamente en la siguiente diapositiva. También está la temperatura de extracción, están las condiciones de la muestra, los parámetros que afectan a la desorción. Y estos últimos van a depender mucho de la técnica la técnica analítica que se utilice para llevar a cabo la separación y cuantificación de los analitos. Bien, en las variables de interferencia en la etapa de absorción, pues los parámetros que pueden afectar
de alguna u otra forma, el proceso de absorción son los siguientes, como ya los había mencionado anteriormente. Está el tiempo, la temperatura de extracción, también la agitación de la muestra, el volumen de la muestra, así como las condiciones de la muestra, tales como el pH y la adición de sales o solventes orgánicos. El tiempo de extracción, la microextracción de fase sólida, pues es un parámetro muy importante a tener en cuenta, debido a que cuando, debido a que al desarrollar un método analítico basado en la microextracción de fase sólida, pues se debe determinar el tiempo necesario para llegar al estado de equilibrio que es característico de cada analito y analito fibra e intentar trabajar en esas condiciones. Em, el tiempo de equilibrio es aquel a partir del cual la cantidad del analito extraída se mantiene constante. Sin embargo, para algunos com- compuestos, el tiempo necesario para llegar a esta situación es muy elevado, por lo que generalmente se opta por trabajar en condiciones de no equilibrio, eh, y se seleccionan tiempos de extracción inferiores para así no alargar el tiempo del análisis. En estos casos es muy importante controlar estrictamente el tiempo de extracción, ya que pequeñas oscilaciones en la medida del tiempo pueden variar de forma considerable la cantidad del analito extraído. Gracias. Hola, mi nombre es José Luis Arango Orellana y a continuación les hablaré sobre las variables de interferencia en la etapa de desorción. Los parámetros que afectan a la etapa de desorción dependen del tipo de desorción utilizado, donde tenemos la térmica o por solvente orgánico. Ya. Si esta se realiza térmicamente en un cromatógrafo de gases, los parámetros a optimizar son la temperatura y el tiempo de desorción. La temperatura se recomienda fijarla a la máxima temperatura de uso de la fibra recomendada por el fabricante y el tiempo debe ser el adecuado para que la desorción de los analitos de la fibra sea completa y no haya efecto memoria. De ahí tenemos, cuando la desorción se realiza mediante el uso de un solvente orgánico y fuera de línea con el cromatógrafo de líquidos. Los parámetros a optimizar son el tipo de solvente orgánico, que debe ser compatible con la fibra y con la técnica analítica posterior, y el volumen de solvente. En general, debe utilizar el menor volumen de solvente orgánico posible sin que se produzca efecto memoria de forma que el factor de preconcentración sea mayor. De ahí tenemos cuando la desorción se realiza en la interfase de SPM para HPLC. Esta se puede llevar a cabo en modo estático y dinámico. La forma más sencilla de acoplar la SPME utilizado en la interfase de SPME HPLC es usar la fase móvil como solvente de desorción, aunque en algunos casos se debe introducir algún solvente orgánico en la interfase para ayudar a la desorción. Así, en modo dinámico, los parámetros a optimizar son el flujo de la fase móvil y el solvente de destrucción si es necesario. De ahí tenemos las etapas de funcionamiento. En el proceso de SPME se produce principalmente dos etapas. Una primera etapa en la que la fibra recubierta del solvente se pone en contacto con la muestra durante un tiempo y temperaturas determinadas, de manera que se produce una migración de los analitos desde la solución a la fibra hasta que se alcanza la situación de equilibrio. En lo que respecta a la segunda etapa de
de desorción, esta se realiza térmicamente o bien por una adición de un solvente orgánico, dependiendo de la técnica analítica que se utilizará a continuación. Así sea la SPM, se acopla a la GC. La desorción se realiza térmicamente y si ésta se combina con la HPLC, se lleva a cabo mediante el uso de un solvente orgánico y en general utilizando una interfaz. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctora. Yo le voy a explicar sobre los reactivos, materiales y equipos que se van a utilizar dentro de la práctica establecida por nosotros. Como reactivos tenemos al cloruro de sodio, al agua deionizada, a las dos fibras que se van a utilizar dentro de la técnica de microextracción en fase sólida, como son el polidimetil siloxano, divenilbenceno, el carbowax divenilbenceno. También se va a utilizar un helio grado cromatográfico con un flujo de 0,8 mililitros sobre minutos. Dentro de los materiales tenemos a nuestra muestra, que es la albahaca, a la secta PTFE silicón, a un vaso precipitado y a una caja Petri. Dentro del equipo tenemos al cromatógrafo de gases, espectrometría de masas y a un termobaño. Siguiente, por favor. Como siguiente tenemos el procedimiento de microextracción en fase sólida, también llamada SPME. Como primero tenemos que se emplean dos fibras, el polidimetil siloxano, divenilbenceno, y el carbowax, divenilbenceno, con una cantidad de 65 micras cada una. Estas dos fibras se acondicionaron considerando las instrucciones provistas por el fabricante. A la primera fibra se la calentó 260 grados centígrados sí, por 30 minutos. Y a la segunda a una temperatura de 250 grados centígrados por 30 minutos. Como siguiente, ya después del proceso ya indicado, se correrán las fibras blancos para confirmar la limpieza del sistema de cromatografía de gases y espectrometría de masas. Las muestras de albahaca se homogenizaron a temperatura ambiente durante unos 20 segundos. Luego los compuestos volátiles de las muestras homogenizadas fueron extraídas por el método de microextracción de fase sólida, también llamado SPME. El vial se incubó a una temperatura de 70 grados centígrados en un termobaño con una agitación constante de unos 30 minutos. Ya pasado el tiempo, la fibra para la microextracción se insertó en el espacio cabeza de vial, manteniéndose a una temperatura y agitación constante de unos 40 minutos. Al terminar el tiempo de extracción, se retiró el vial de la fibra con los compuestos volátiles absorbidos y se insertó en el puerto de inyección de un cromatógrafo de gases con un tiempo de desorción de 5 minutos. Se transfirió dicha muestra homogenizada, que es el de la albahaca, 8 gramos, también 1 gramo de cloruro de sodio, 8 mililitros de agua desionizada en un vial de 40 mililitros, el cual se selló herméticamente por medio de una secta PTFE silicón. Este proceso que estoy indicando se repitió 5 veces. Siguiente, por favor. Como último, tenemos el procedimiento de cromatografía de gases, espectrometría de masas, en la cual indica que los compuestos volátiles aislados por la primera técnica ahora van a ser analizados por la cromatografía de gases, espectrometría de masas. Las condiciones empleadas durante el análisis de las muestras fueron temperatura del inyector y del detector de 190 grados centígrados y 240 grados centígrados respectivamente. Se estableció una temperatura inicial del horno de 40 grados centígrados durante unos 5 minutos hasta llegar a una temperatura final de 250 grados centígrados con incrementos de 5 grados centígrados por minuto. Dichos procesos que estoy diciendo nos arrojaron 25 compuestos volátiles de la albahaca, en la cual mi compañero siguiente va a explicar de manera más específica y con una tabla ya establecida con todos los compuestos que estoy indicando. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Como cálculos de resultados obtenidos, tenemos que los compuestos volátiles de la albahaca identificados
mediante dos fibras de extracción a través de la microextracción en fase sólida con la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, hicieron que en la albahaca se identificaron y cuantificaron 25 componentes volátiles vía estas dos técnicas. El aislamiento de estos componentes aromáticos mediante la microextracción en fase sólida emplearon dos fibras, la polidimetilsiloxano divenil benceno, que es la primera fibra, y la segunda fibra es la carboguat divenil benceno. En total, de estos compuestos extraídos, 18 fueron comunes para ambas fibras. Mayor con otra diapositiva. Entre los principales tenemos los fenilpropanoides, monoterpenos, sesquiterpenos, ésteres y aldehídos. Gracias. En la identificación y cuantificación de los compuestos volátiles, tenemos que en las bocas se identificaron por comparación espectral de los picos del cromatograma de iones totales en la muestra. Los compuestos de referencia. La cuantificación se realizó en base al porcentaje del área del pico del cromatograma correspondiente a cada compuesto volátil de la albahaca. Como análisis estadístico, evaluamos las fibras de extracción utilizadas durante la técnica de la microextracción en fase sólida, con base al número de la concentración de compuestos volátiles aislados, mencionados en la tabla anteriormente. Las concentraciones totales de los compuestos volátiles de la albahaca se obtuvieron del promedio de las 5 repeticiones. Ya. Como resultados generales y discusión, encontramos diferencias significativas mayores a 0.05 para comparar entre sí las fibras de extracción, tanto como el número de componentes identificados, que vemos por 18, de la polimetil siloxano y la divenil benceno, que es la primera fibra, ¿sí? con la carboguat divenil benceno. Como la concentración total tenemos el 31,54% con la fibra, con la primera fibra del polidimetil siloxano, divenil benceno, y con, ¿sí? y con el 57,46% de la siguiente fibra, que es el carboguat divenil benceno. Con la primera fibra se aislaron menos terpenos que con la segunda fibra, la carboguat divenil benceno. Estas discrepancias, sí, pueden deberse a la composición de cada fibra, también a su afinidad de los compuestos hacia la matriz absorbente. En el aislamiento de los componentes, la fibra de polidimetil, polidimetil la primera fibra, permitió una baja cuantificación en terpenos, lo cual mejoró al adicionar el 100% de cloruro de sodio con la temperatura y el tiempo de extracción de 25 grados y 30 minutos, respectivamente. Aislando, en el aislamiento de los componentes de la miel, la primera fibra, tuvo mayor eficiencia en cuanto a la segunda fibra. Esto permitió la clasificación de los compuestos volátiles con base en el origen geográfico. Se obtuvieron perfiles de compuestos volátiles de albahaca bastante similares entre fibras, entre las dos fibras, en el cual el estudio de los componentes extraídos de la albahaca
se agruparon con base a sus características, obviamente estructurales, en fenilpropanoides, monoterpenos, sesquiterpenos, ésteres y aldehídos. Estos componentes volátiles pertenecen a los tres primeros grupos que coincidieron con los reportes en otros trabajos de investigación. Eh, eh, bueno, se dice en esto mismo que hay más componentes. Sin embargo, debido a la deshidratación, perdón, a la hidrodestilación, ¿sí? O por la destilación con vapor de posibles interferentes, artefactos, productos, ya sea esto por la degradación, mm, etcétera, interferentes, ya con las dos fibras que hemos utilizado, el cinamato de metilo, el fenilpropanoide, propanoidesis, el linalol, el monoterpeno y el cinamato de etilo, que es el fenilpropanoide, fueron compuestos con mayor concentración. Y eso ya sabemos que es importante en la ruta del cinamato. Eh, y gracias con ese positivo. Em, Como conclusiones, podemos decir que eh, en la técnica empleada, se presenta, representa un método apropiado para la extracción de compuestos volátiles, en este caso de la albahaca, con las condiciones analíticas empleadas de fibra de carbowatt, divenilbenceno, presentó una eficiencia en la absorción de los compuestos volátiles. También sí, eh, bueno, y también se puede decir que o sea, este perfil químico de la albahaca está prácticamente constituido por fenilpropanoides, monoterpenos, cuyos principales compuestos son representantes del cinamato de metilo y el linalol. Ya como recomendaciones, debemos considerar otros parámetros importantes que son el tiempo, la temperatura, así como la modificación de las condiciones de la muestra. Esto también que pu- eh, puede ser un factor al- para descubrir más compuestos, ¿no? Que, pues, aún se puede extraer más. Bueno, podemos tener en cuenta que la agitación incrementa la difusión de los analitos en la matriz de la muestra de la fibra del espacio o al espacio de cabeza, por lo que se disminuye el tiempo para llegar a un equilibrio. Como recomendación para el experimento de masa, que obviamente es muy alto y tolera una carga de gas limitada. Claro, tenemos también tener en cuenta factores como la fuerza iónica, temperatura, pH, eh, la presión, ¿sí? Quizás también la fuerza iónica. Eh, Gracias.